Las leyendas, los mitos y la cultura popular han estado plagados de espadas infames, desde la espada en la piedra hasta las leyendas y la espada de Excalibur. Estas son las 20 espadas más legendarias que existen en realidad. Número 20. Aja no Antachi. Esta es una espada que es una parte importante de la insignia de Japón y se sostiene con todos los demás equipos ceremoniales importantes en el santuario de Ise. La espada solo se saca cuando se corona a un nuevo emperador, cuando asciende al trono. La espada tiene un hermoso nombre por la abeja o avispa conocida como el azúcar, y esto se refiere a la hermosa decoración específica que adorna esta arma ceremonial. El gran santuario de Ise, en la prefectura Mie de Japón, es un lugar que se considera tan sagrado que a todas las personas comunes se les prohíbe ingresar al área. Este gran santuario está dedicado a la diosa del sol sintoísta Amaterasu, también conocida en la zona como Jingu. Se trata de un complejo de muchos santuarios que se centra en 2 de los principales y está rodeado por otros 123 santuarios sintoístas. Se cree que en este lugar se encuentra el espejo sagrado. Se trata de una pieza de la insignia imperial de Japón, y estos 3 objetos representan valores importantes. Aunque los tesoros ceremoniales se guardan bajo llave y tienen un profundo significado simbólico, se rehacen cada 20 años exactamente con las mismas especificaciones que los anteriores. Y esto, según creen los sintoístas, se debe a que los tesoros sagrados tienen más poder divino cuando son nuevos que cuando son viejos. Número 19. Norimitsu Odachi. Prepárate para una maravilla absolutamente asombrosa. La Norimitsu Odachi, una espada japonesa tan colosal que desafía la imaginación. Forjada en el siglo XV, esta obra maestra de la herrería mide unos impresionantes 12,37 pies de largo y pesa 32 libras, dimensiones que harían que incluso un gigante mitológico se esforzara por manejarla. El propósito y el origen de esta espada monumental siguen siendo un enigma fascinante que intriga a historiadores y entusiastas por igual. Conocida en japonés como Odachi o espada de campo, esta categoría de armas se caracteriza por su hoja larga y generalmente curva, superando en tamaño a la mayoría de las espadas convencionales. Mientras que los Odachi típicos miden entre 35 y 40 pulgadas de largo, con algunos ejemplares excepcionales alcanzando hasta 6 pies y medio, la Norimitsu Odachi se destaca como una anomalía sin precedentes en el mundo de las espadas. Esta extraordinaria pieza ha dejado perplejos incluso a los expertos más versados en armas históricas, generando un sinfín de teorías y especulaciones. ¿Podría haber sido el arma legendaria de algún guerrero gigante de la mitología japonesa? ¿O quizás fue concebida como una obra de arte monumental, destinada a impresionar y maravillar más que a ser empuñada en batalla? ¿O acaso nos encontramos ante el resultado de un ambicioso proyecto de un herrero que llevó su arte al extremo, desafiando los límites de lo posible en la forja de espadas? El misterio que rodea a la Norimitsu Odachi invita a la reflexión y al debate. ¿Qué teorías tienes sobre su origen y propósito? ¿Crees que esconde algún secreto histórico aún por descubrir? Comparte tus ideas y especulaciones en la sección de comentarios. Es momento de que nos convirtamos en verdaderos detectives históricos y desentrañemos juntos los secretos de esta enigmática espada gigante. Número 18. Ceserbiec. Durante la partición de Polonia a finales del siglo XVIII, la mayor parte de las insignias polacas se perdieron para siempre. Hubo un momento en que el ejército prusiano ocupó Cracovia en 1794 y durante ese tiempo irrumpieron en el tesoro que se encontraba dentro del castillo de Wawel. Este era el lugar donde se guardaban prácticamente todas las insignias de algún tipo de importancia para la historia de Polonia. Ahora bien, es obvio que las robaron todas, pero lo que hicieron a continuación fue lo que selló el final de la mayor parte de ellas para siempre. Se llevaron ese botín robado a Berlín y durante una crisis financiera que tuvo la monarquía prusiana después de 1808, lo fundieron todo, determinando así que los tesoros del pasado polaco serían irrecuperables. Y solo sobrevivieron un par de objetos. Una de las piezas más significativas de esta particular colección de cosas brillantes había sido esta espada, que significa espada dentada en polaco. La espada era una pieza de los materiales de coronación de la realeza polaca.
Hay un montón de leyendas que rodean su historia. Dicen que era la espada de Boleslao el Valiente, el primer rey polaco de 1018. Pero todas esas pruebas demostraron que en realidad se utilizó por primera vez durante la coronación de Władysław Łokietek, el Breve, en 1320. Aún así, aunque siguió siendo una parte importante de la historia de la nación, esta espada sobrevivió de alguna manera. Y en 1920 fue devuelta a Polonia junto con otros tesoros que se habían guardado en Rusia en 1939 para protegerla a ella y a los otros objetos del tesoro de los nazis. Luego fue enviada al extranjero y la espada se guardó en Canadá y no regresó a Polonia hasta 1961. Ahora se guarda de nuevo en el castillo de Cracovia. Número 17. Shikashito. Continuando con nuestra exploración de espadas legendarias, nos encontramos con otra maravilla japonesa, el Shikashito, una espada ceremonial de gran importancia histórica y cultural. Esta extraordinaria pieza se dice que fue un obsequio diplomático del monarca del antiguo reino de Corea al entonces gobernante de Japón, simbolizando los lazos entre estas dos naciones en la antigüedad. Los expertos datan la creación de esta espada en el reino de Corea en un amplio periodo que abarca desde el año 18 a.C. hasta el 660 después de Cristo, lo que la convierte en un testimonio duradero de la maestría artesanal de la época. Lo que distingue al Shikashito es su diseño único. La hoja principal está adornada con 6 protuberancias en forma de rama, una característica que no solo es estéticamente impresionante, sino que también tiene un profundo significado simbólico. Curiosamente, se dice que la 7ª rama, a la que hace referencia el nombre de la espada, es, en realidad, la punta de la misma. Este diseño intrincado se considera una representación de motivos arbóreos típicos de la cultura coreana de ese período, fusionando así el arte de la herrería con la simbología natural tan apreciada en las tradiciones del este asiático. La importancia del Shikashito trasciende su belleza física. Esta espada es un símbolo tangible de las complejas relaciones diplomáticas y culturales que existían entre el Imperio japonés y el Reino de Corea durante esa época. Representa un capítulo fascinante en la historia de ambas naciones, recordándonos cómo los objetos de arte y las armas ceremoniales a menudo servían como embajadores silenciosos entre culturas. En reconocimiento de su inmenso valor histórico y cultural, el Shikashito ha sido meticulosamente restaurado y ahora se conserva bajo estrictas medidas de protección. Para aquellos interesados en admirar esta obra maestra de cerca, una réplica fiel se exhibe en el Museo de la Guerra en Seúl, Corea, permitiendo a los visitantes contemplar la magnificencia de esta espada legendaria sin comprometer la integridad del original. Número 16. Tazona. Cuando las espadas tienen un solo nombre, ya sabes, uno en el que ni siquiera tienen la palabra espada en ese nombre, entonces generalmente son aquellas que se consideran legendarias de una forma u otra. Aparentemente, esta es una de esas espadas importantes, si puedes creerlo. Entonces, esta es una de las espadas que llevaba Rodrigo Díaz de Vivar el Cid, un famoso caballero y señor de la guerra en la España medieval. El nombre Tizona está inscrito en la hoja y data del siglo XIII o XIV. Este nombre tiene el significado de tea, pero también parece haber sido utilizado por otros para significar algo así como espada en general. Hay muchas historias de el Cid y sus hazañas, y la leyenda de la espada parece ser que el Cid se la ganó al anterior dueño de dicha espada, un tal rey Yusef. En Valencia hay poesía que hace referencia a la espada, y afirma que el poder de Tizona variará dependiendo de quién la empuñe, pero tiene el poder en sí misma de asustar a cualquier oponente indigno. Ya sabes, tonterías poéticas típicas sobre espadas mágicas y caballeros. Como era de esperar, la espada en sí mide 36,8 pulgadas de largo y pesa 2,5 libras. Y naturalmente hay cierta controversia sobre la autenticidad de la espada. La empuñadura y otros elementos se añadirían más tarde, pero se cree que si alguna parte es auténtica y era la espada del Cid, entonces esa parte es exclusivamente la hoja. Así que, ¿quién sabe? Lo máximo que se puede confirmar es que la hoja parece tener su origen en el siglo XI, y eso es todo lo que pueden decir con seguridad. Número 15.
La espada kirtana de la misericordia. Esta es la kirtana, una espada ceremonial que se utiliza exclusivamente para las coronaciones de reyes y reinas en Gran Bretaña. La espada es en realidad una de las joyas de la corona del Reino Unido, conocida como la espada de la misericordia porque tiene el extremo cuadrado y romo que aparentemente simboliza la misericordia. Aunque puede haber habido varias de estas espadas, ¿quién podría decirlo? Aparece en el registro histórico en coronaciones tan tempranas como la de la reina Leonor de Provenza en 1236, cuando se casó con Enrique III de Inglaterra. La espada aparece muchas más veces y a menudo se mezcla con otras espadas de otras personas famosas a lo largo de la historia. La que se utiliza hoy en día se fabricó en algún momento entre 1610 y 1620 y se proporcionó para la coronación de Carlos I en 1626. Dada la forma en que terminó todo con las espadas para él, bueno, es un poco sorprendente que esta vieja cosa continuara siendo la espada preferida. Pero ahí está. Las monarquías son raras y sus rituales son algo locos, por lo que tiene tanto sentido como cualquier otra cosa. Esta espada en particular se ha utilizado en la coronación de todos los monarcas desde Jaime II. Número 14. Campelón. A continuación tenemos un tipo de espada que tiene un solo filo y se utiliza tradicionalmente en Filipinas. La hoja es cónica y más ancha y delgada en la punta que en la base, y estas cosas son absolutamente enormes. Suelen tener al menos entre 36 y 40 pulgadas de largo, lo que las hace mucho más grandes que cualquier otra espada filipina. Sabemos en general que la punta y la empuñadura bifurcadas del capilón son un símbolo del cocodrilo. Tienen una hoja forjada de acero laminado en el proceso de soldadura con patrón de acero de Damasco. La vaina suele estar hecha de madera que luego se envuelve en ratán o fibra. Esto, dicen, se debe a que la espada puede cortar las fibras si necesita usarse muy rápidamente en lugar de tener que tomarse el tiempo para desenvainarla por completo. Debido a que es bastante larga y por lo tanto pesada, en general tiene un mango más largo como contrapeso al resto del arma. Esta espada histórica se ha utilizado en varias batallas del pasado, pero en la actualidad es más probable que sea un arma de tipo ceremonial. De hecho, las espadas se presentan al cadete que se gradúa mejor de la Academia de Policía de Filipinas todos los años. El cadete que quede en segundo lugar recibirá el premio Vice Presidencial Campbell por sus esfuerzos. Número 13. La espada Wallace. Otra leyenda, otra espada, en la que esta vez nos encontramos en Escocia para echar un vistazo a la espada Wallace, que está plagada de problemas con su autenticidad y confusiones sobre cómo se usaría exactamente. Algunos creen que fue la espada de William Wallace, ya sabes, Braveheart. La espada Wallace ha estado en exhibición en el Museo Nacional Wallace en Stirling durante años. Es una espada enorme, que mide 1,63 metros de largo y pesa unos 3 kilogramos. Calculan que para poder utilizar la espada, Wallace tendría que haber medido al menos 1,90 metros, una altura que parece poco probable para alguien de aquella época. En Escocia, en el siglo XIII, la altura media de un hombre era de tan solo 1,50 metros. De todos modos, hay algunos otros problemas con ella. La primera referencia a esta espada no aparece hasta 1505, y Wallace ya llevaba muerto casi 200 años en ese momento. Pero, aún así, la espada sigue teniendo un enorme significado simbólico para el pueblo escocés y su historia. Número 12. Espada de Napoleón. Napoleón Bonaparte llevó a los franceses a una victoria decisiva en la batalla de Austerlitz el 2 de diciembre de 1805. El ejército francés destruyó las fuerzas austríacas y rusas que fueron enviadas para aplastar a Bonaparte. Fue esta victoria la que permitió a Napoleón dominar en Europa durante la década siguiente. La espada que llevó Napoleón en esa batalla era un arma distintiva y muy decorativa. Fue creada para el líder francés entre 1803 y 1804 por un famoso orfebre de París llamado Martin Guillaume Viennes. Era la espada a la que Napoleón estaba más apegado, a pesar de que tenía una gran cantidad de estas cosas y era con la que más se le asocia. La empuñadura está hecha de oro macizo con follaje decorativo y un retrato de perfil del propio Napoleón. Después de todo, no era un cobarde.
La hoja también está decorada con follaje dorado sobre un fondo azul de acero que ha sido tratado térmicamente para convertirlo en un color azul brillante. Aunque la espada no fue diseñada para la batalla como tal, es afilada y aún podría infligir una herida bastante desagradable si se usara de esa manera. En realidad, era un símbolo del rango de Napoleón como comandante supremo del ejército francés. Número 11. Urumi. Un urumi es un tipo específico de espada que se origina en Kerala, en la India, y es de origen antiguo que se remonta al período Sangam. La espada tiene una hoja larga y flexible y se utiliza básicamente como un látigo de acero. Esta cosa suena muy peligrosa, de hecho. Se considera bastante difícil de manejar y es lo último que se enseña en las artes marciales indias, ya que requiere una gran habilidad y mucha experiencia regular con la espada. La espada tiene un nombre diferente según la región en la que se utiliza. Es urumqi en Malabar. En Kerala se llama shutibal, que proviene de las palabras para girar o enrollar y espada. Estas espadas tienen una empuñadura que está hecha de latón o hierro y generalmente tiene un disco. La hoja es de acero con borde flexible y está hecha para tener la misma longitud que la envergadura del brazo del usuario. Muchas de las hojas se unen a cada empuñadura y en Sri Lanka tienen una versión que tiene 32 hojas y viene en pares, ya que el usuario sostiene una en cada mano. Número 10. Las espadas Ulfberht. Esto es un verdadero dolor de cabeza para todos los teóricos de la conspiración y los fanáticos de los vikingos. Supongo que también hay un montón de cruces entre esas categorías. Esta es la espada Ulfberht. Es un arma de una artesanía tan extraordinaria que desafía toda comprensión de la era en la que se cree que fue fabricada. La hoja, que aparentemente fue creada por los vikingos y grabada con la palabra Ulfberht, de ahí su nombre, fue forjada de una manera que parece haber utilizado tecnología que en realidad no estaba disponible para los vikingos. De hecho, no habría existido hasta 800 años después. ¡Qué espeluznante! De hecho, se han encontrado un total de aproximadamente 170 de estas espadas, todas las cuales se remontan a entre el 800 y el 1000 después de Cristo. Pero la tecnología que debieron haber usado para fabricarlas no se conocía hasta la Revolución Industrial del siglo XIX. Los investigadores han descubierto que para forjar estas espadas, el hierro con el que se fabricaban tendría que haberse calentado a unos 3000 grados Fahrenheit. Número 9. La espada Khopesh. Es una antigua espada egipcia que tiene forma de hoz. Parece aterradora, y eso es porque lo es. La espada estándar de Khopesh probablemente tendría entre 20 y 24 pulgadas de largo, y la forma ofrecía al usuario varias opciones diferentes y peligrosas para su uso. La curva interior de la Khopesh podría usarse para atrapar el brazo de un oponente o para liberarlo de su escudo, por ejemplo. También tenían un filo terriblemente afilado que sería extremadamente efectivo en todos los cortes y picaduras del mundo antiguo. Y estas cosas también eran muy antiguas. La representación más antigua conocida de los Khopesh en el mundo antiguo data de estas espadas en el año 2500 a.C. Se cree que este estilo de espada fue un desarrollo de hachas de batalla anteriores que presentaban una forma curva distintiva que era tan buena para cortar y blandir en los campos de batalla empapados de sangre de los antiguos. Es hermoso. Siempre es agradable pensar en cuánto tiempo y energía se invierte en imaginar tecnologías mejores y más suficientes para mutilar y masacrar a lo largo de la historia de la humanidad. Número 8. La espada de Wuhan. En 1965, un grupo de arqueólogos estaba excavando una tumba en China cuando encontraron un esqueleto. No es de extrañar en una tumba, pero al lado había una caja de madera. Esa caja era casi hermética y parecía ser de alrededor del 771 a.C. al 403 a.C. o por ahí. Entonces, ¿qué había dentro de la caja? Bueno, a menos que no hayas estado prestando atención, probablemente podrías deducir que era una espada. Bien hecho, Sherlock. Sin embargo, no era una espada vieja y destartalada. Por lo general, cuando una espada de la antigüedad está enterrada en una tumba durante 1 billón de años, se oxida y se vuelve asquerosa y bastante inútil para todas sus responsabilidades de clasificación, para ser honestos. Pero cuando abrieron la caja, se sorprendieron muchísimo al descubrir que, a pesar de haber estado enterrada durante unos 2000 años,
la espada que estaba dentro estaba intacta. De hecho, estaba tan bien conservada que cuando probaron su filo, la espada todavía podía cortar una pila de 20 hojas de papel sin ningún problema. La espada estaba hecha de bronce al estaño. Ya sea que este material fuera responsable de la falta de deslustre con el tiempo o que fuera la caja hermética en la que se guardaba, la espada era notable para cualquier tipo de artefacto de su edad, y mucho menos una espada. Número 7. El gladius. Tenemos un tipo de espada que fue el arma principal de los antiguos soldados de infantería romanos entre el siglo III a.C. y finales del siglo III después de Cristo. El gladius era una de las piezas esenciales del equipo de un legionario romano. Además de esta espada, también llevaban un escudo llamado scutum y una jabalina o dos llamadas pila, y también tenían una daga llamada pugio. Más tarde, estaban equipados con dardos. Las jabalinas se usaban para lanzarlas a un enemigo desde la distancia y, con suerte, inutilizar los escudos de sus oponentes, y luego los soldados se apresuraban y usaban sus espadas para participar en un combate cuerpo a cuerpo. Y si la palabra gladius te suena familiar, es probable que sea porque se ha convertido en la raíz de algunas palabras que todavía usamos hoy en día. La palabra gladiador incluso proviene del significado de espadachín, y también se usa en el lenguaje botánico, donde un gladiolo, que significa pequeña espada, es una planta con flores con hojas que se dice que se parecen a la forma de la espada. Es algo emocionante, pero básicamente un gladius es solo una palabra latina para espada. Número 6. Kusanagi no Tsurugi. Esta es una espada de la mitología japonesa que se dice que fue el método por el cual la Casa Imperial de Japón estableció un vínculo divino con el sol. Por lo tanto, es un símbolo importante en la legitimidad y el significado ceremonial del emperador japonés. Se dice que esta espada es la que Amaterasu, la diosa del sol, le dio a Ninigi, su nieto, para que descendiera a la tierra y asumiera la tarea de convertirse en el gobernante de Japón. Esta es esencialmente la historia detrás de la espada que acabamos de ver en el punto anterior. Entonces, aunque esta es una que es mitológica, la versión de la vida real se convirtió en la que se conserva como uno de los 3 tesoros imperiales de Japón. Pero sí, es básicamente exactamente la misma espada. Número 5. Espada Muramasa. A continuación tenemos una bastante emocionante, una maldita. Como ya hemos visto, las espadas son realmente importantes en la historia de la cultura japonesa y la tradición militar. Debido a que las espadas son tan centrales en la vida guerrera japonesa, a menudo están imbuidas de poderes místicos, como las espadas del famoso espadero Sengo Muramasa. Muramasa fundó una escuela de fabricación de espadas durante el siglo XVI en la provincia de Ishi de Japón. Y todas las historias sobre este tipo dicen que básicamente estaba loco y también era propenso a ataques de furia y violencia. Dicen que estas cosas pasan de alguna manera del herrero a su trabajo, así que sus espadas fueron forjadas con estas cualidades destructivas. Calcularon que la espada poseería a cualquiera que la manejara, así que las espadas de Muramasa convertirían al guerrero que las usara en luchadores locos y súper letales. La leyenda de la maldición era que cuando se desenvainaba una espada forjada por Muramasa, tenía que derramar sangre antes de poder devolverla a la vaina. Significaba que el usuario de la espada podría incluso tener que lastimarse para satisfacer la sed de sangre de la espada. Número 4. Espada Yoyu. Nos adentramos ahora en el fascinante mundo de otra espada legendaria, cuya fama rivaliza con las más célebres de la historia. Te invito a que juzgues por ti mismo cuál de estos objetos cortantes y punzantes merece verdaderamente el título de más legendario. Hablamos de la espada conocida como Joyeuse, cuyo nombre, curiosamente, significa alegre o gozosa en francés, contrastando con su naturaleza belicosa. La leyenda atribuye esta magnífica arma nada menos que a Carlomagno, una de las figuras más prominentes de la historia europea. Carlomagno, este personaje extraordinario, dominó el panorama político y militar de Europa en el siglo VIII. No solo ostentó los títulos de rey de los francos y de los lombardos, sino que además se coronó como el primer emperador de los romanos desde el año 800, restaurando así la idea del Imperio Romano en Occidente. Si, como afirma la tradición, Joyeuse fue realmente su espada personal, estaríamos ante un artefacto de incalculable valor histórico y simbólico.
La importancia de Joyeuse trascendió la vida de Carlomagno, convirtiéndose en un símbolo central de la monarquía francesa. Desde el siglo XIII, esta espada jugó un papel crucial en las ceremonias de coronación de los reyes franceses, una tradición que perduró hasta que la Revolución Francesa, con sus decapitaciones y su rechazo a la realeza, puso fin a estas prácticas monárquicas. Actualmente, esta reliquia histórica se exhibe con orgullo en el Museo del Louvre en París, permitiendo a los visitantes admirar de cerca este tesoro nacional. En cuanto a sus características físicas, Joyeuse es una obra maestra de la forja medieval. La espada mide aproximadamente 105 centímetros de largo, con una hoja que en su base alcanza los 4,5 centímetros de ancho y 2,2 centímetros de grosor. A pesar de su tamaño imponente, su peso de poco menos de 1,8 kilogramos la hace sorprendentemente manejable para un guerrero entrenado. Lo que verdaderamente distingue a Joyeuse es su exquisita decoración. La empuñadura y la vaina están adornadas con oro reluciente y gemas preciosas, reflejando no solo su importancia como arma, sino también su estatus como símbolo del poder real. Número 3. Espada Excalibur. A continuación, nos sumergimos en el fascinante mundo de una de las espadas más emblemáticas de la mitología occidental. Hablamos, por supuesto, de Excalibur, la legendaria espada que ocupa un lugar central en las historias del rey Arturo y las leyendas de los antiguos monarcas de Inglaterra. Esta arma mítica no es solo un simple objeto, es un símbolo de poder, legitimidad y destino que ha cautivado la imaginación de generaciones. En las diversas versiones de la leyenda artúrica, Excalibur tiene orígenes igualmente misteriosos y mágicos. Según algunas narraciones, fue la enigmática Dama del Lago quien entregó esta espada extraordinaria a Arturo, otorgándole así un arma de poder sobrenatural. Sin embargo, en otras variantes del mito, Excalibur se identifica con la célebre espada en la piedra, aquella que solo el verdadero rey podría extraer. Esta dualidad en la identidad de Excalibur ilustra perfectamente la naturaleza compleja y a menudo contradictoria de los mitos. Con el paso del tiempo, estas historias evolucionan, se entretejen y se transforman, creando un tapiz narrativo rico pero intrincado. Los relatos se vuelven más elaborados y los detalles se difuminan o se reinterpretan, dando lugar a versiones que pueden parecer incompatibles entre sí. La leyenda de la espada en la piedra, en particular, ha adquirido un significado profundo en la mitología artúrica. Se dice que esta espada mágica estaba firmemente clavada en una roca, desafiando los intentos de extracción de los más fuertes y nobles caballeros del reino. La profecía asociada a esta prueba era clara. Solo aquel que fuera el legítimo soberano de Inglaterra tendría la capacidad de liberar la espada de su prisión pétrea. Y así, la leyenda nos cuenta cómo el joven Arturo, desconociendo su verdadero linaje y destino, logró lo que parecía imposible. Con aparente facilidad, extrajo la espada de la piedra, revelándose ante todos como el auténtico heredero al trono y el rey predestinado de Inglaterra. Este acto no solo demostró su derecho divino a gobernar, sino que también marcó el inicio de una era de leyenda que ha perdurado en la imaginación colectiva durante siglos. Número 2. La espada de Osman. Aquí tenemos la espada de Osman, un artefacto de gran importancia histórica y simbólica. Esta espada de Estado jugaba un papel crucial en la ceremonia de coronación de los sultanes durante el largo y poderoso reinado del Imperio Otomano. Este vasto imperio, también conocido como el Imperio Turco, se extendió desde el siglo XIV hasta principios del siglo XX, dominando una amplia región que abarcaba gran parte del sudeste de Europa, Asia Occidental y el norte de África. La espada de Osman debe su nombre a Osman I, el fundador y primer sultán del Imperio Otomano. Esta espada no era un mero objeto decorativo, se consideraba el elemento más sagrado y significativo de la ceremonia de ascensión al trono. Actuaba como un poderoso emblema, simbolizando la elevación del sultán a la posición más alta del imperio. Su importancia radicaba en el mensaje que transmitía. El papel primordial del sultán era el de un guerrero, un líder dispuesto a defender y expandir el imperio. La ceremonia de coronación, en la que la espada de Osman desempeñaba un papel central,
estaba envuelta en un aura de misticismo y exclusividad. Hasta finales del siglo XIX, este ritual estaba estrictamente reservado para los musulmanes, reflejando la naturaleza profundamente islámica del imperio. La ceremonia se llevaba a cabo en un ambiente de gran secretismo, simbolizando la naturaleza cerrada y exclusiva del poder imperial otomano. Sin embargo, a medida que el imperio se acercaba a su ocaso, se produjeron cambios significativos. Hacia finales del siglo XIX, la ceremonia se abrió por primera vez a los no musulmanes, marcando un cambio importante en la política imperial. Esta apertura simbolizaba un intento de modernización y adaptación a los tiempos cambiantes. El levantamiento del velo de secreto que rodeaba la ceremonia y la naturaleza cerrada del imperio fue un paso significativo, pero también presagiaba el fin inminente de esta poderosa entidad política. Irónicamente, estos cambios, aunque progresistas, llegaron demasiado tarde para salvar al imperio de su eventual disolución a principios del siglo XX. Número 1. La espada Zulfikar es famosa en toda la cultura islámica. Era la espada que pertenecía al imán Alí, quien fue el último de los 4 califas. Se cree que esta espada fue una de las 7, o a veces 9 espadas que pertenecieron al profeta Mahoma. La leyenda cuenta que le entregó la espada a Alí en una batalla y por lo tanto es un objeto de enorme importancia en la historia del Islam. La historia de la espada quizás no sea la única razón por la que sigue siendo un objeto popular de la historia. También es una espada de aspecto realmente atractivo. La forma de la espada es realmente bastante única. Tiene una punta de doble punta o una punta partida que no solo parece inusual, sino que también parece que podría causar un daño bastante distintivo en el campo de batalla. Como sucede con todas las armas que son materia de leyendas antiguas, no hay evidencia firme de cómo podría haber sido exactamente en términos de tamaño o peso. La espada en sí, si era un objeto real, ya no existe, pero hay muchas réplicas similares para satisfacer los requisitos de espadas de doble punta de cualquier entusiasta. Bueno, eso es todo sobre el peligroso mundo de los objetos puntiagudos históricos y legendarios. Nos vemos en el próximo video.